Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en una emisión más de un ciclo que se ha denominado Café con Egresados y es parte de los eventos conmemorativos del centenario de la Reforma Universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba. La idea de esta iniciativa de la universidad ha sido convocar egresados que tienen trayectorias destacadas en lo académico, en lo social, en lo político, que han sido egresados, como les decía, de la Universidad Nacional de Córdoba, para que conversen durante media hora, una hora, en diferentes bares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. Hoy estamos en Alta Córdoba, en el Café de la Plaza, con el egresado que presenta la Facultad de Matemática, Astronomía Física y Computación. Cada facultad trae uno o más egresados en diferentes instancias. En este caso, la FAMAF lo ha convocado a Vicente Campeni. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, agradecido que me hayan invitado a esta ocasión. Vicente, los agradecidos somos nosotros, el honor es nuestro. Vicente es un egresado de la FAMAF. Él nació en 1956, es doctor en física. Estudió su carrera de grado, su licenciatura, en lo que era el antecesor del FAMAF, el IMAF, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Se doctoró en los años 80 en física, tuvo una trayectoria académica vinculada a los estudios de materiales y en 1988 hizo un cambio bastante dramático, que se pasó a una empresa de desarrollo tecnológico, hoy en día muy emblemática, ya lo era entonces, que es INVAP. Para quienes no conozcan a INVAP, Vicente va a hablar bastante más de eso. Es una empresa pública, una sociedad del Estado, propiedad del gobierno de la provincia de Río Negro, situada en Bariloche, y que bueno, ha trascendido porque es la que desarrolla y fabrica satélites, vende reactores nucleares en el primer mundo, desde el sur del planeta, y desarrolla radares. Y en todas esas cuestiones, Vicente ha tenido bastante que ver. Como les decía, él se pasó de la academia a la industria en 1988, que es uno de los leitmotiv de nuestra charla de hoy. Hizo una trayectoria y hoy es el gerente general de la empresa, o sea, el máximo responsable operativo de la misma. Y lo convocamos porque además de su trayectoria, de su éxito profesional indudable, es una persona que en su propia experiencia personal nos puede contar, además de INVAP, nos puede relatar este trayecto que hoy en día se discute tanto y está tan en los debates, que es cómo hacer para que los conocimientos académicos acumulados en nuestras universidades se transformen en valor agregado en la industria, cómo hacer para que la ciencia básica devenga tecnología y eso impacte en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Hechas las presentaciones, los dejo con nuestro invitado para que nos comente. Puede empezar con algunas cuestiones de su biografía personal, atravesarlas con las de la empresa en la que trabaja, con las de las instituciones en las que ha estado inserto. Y bueno, después vemos a dónde nos lleva esta conversación. Bárbaro. Bueno, nuevamente, gracias, Carlos, por invitarme a esto. Lo primero que me suma es una cantidad enorme de emociones, digamos, hasta el propio lugar, porque, como comentaba hace poco, yo me crié a 2 cuadras de acá. O sea, si bien nací en Capital Federal, de chiquito vine y mi primer lugar, digamos, donde me radiqué en Córdoba fue a 2 cuadras de acá. De hecho, hice toda la primaria en el Colegio Corazón de María. Después la secundaria la hice en el Colegio Robles, en el barrio Purredón. Y bueno, así que primero, obviamente, recordar toda la trayectoria en el IMAF, inicialmente, en la FAMAF, con los amigos. No, realmente es una carga emocional muy grata.
muy grata, digamos, ¿no? Bueno, y lo otro también, ¿no? El tema de el motivo que nos reúne acá, ¿no? La reforma universitaria y lo que eso ha hecho para el crecimiento del país y cómo podemos seguir de alguna manera contribuyendo a esa gesta, vamos a decirlo así, donde hoy se dice mucho que el futuro de los países se basa en la gestión del conocimiento. Bueno, hace 100 años que venían diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Obviamente hoy se acelera todo este proceso, pero bueno, es una continuidad, una evolución, digamos, de ese hecho que ocurrió hace 100 años y que de alguna manera promovía el uso del conocimiento para el desarrollo del país. Y bueno, para contar un poco de mi historia, digamos, efectivamente yo terminé mi secundaria en el Colegio Robles y como siempre uno preguntaba, me interesaba la física, pero no tenía mucha idea de cómo era la carrera, entonces consultaba con algunos profesores. Obviamente en el colegio yo hice un bachillerato comercial, la capacitación, la formación en física era muy débil y me desalentaron, me dijeron, no, mira, te va a ser muy duro, el IMAF es algo muy exigente, así que empecé agronomía, empecé ingeniería agronómica. Y tuve la suerte que en aquel momento la Facultad de Agronomía compartía el edificio, lo llamábamos la caja de zapatos, en la ciudad universitaria, los primeros años del IMAF compartían ese edificio, y ahí me pude colar en algunas cátedras de física, sobre todo las experimentales, para ver qué es lo que hacían y esas cosas, y bueno, ahí decidí dejar agronomía y entrar a la carrera de física. Desarrollé la carrera no como un alumno destacado, no me considero para nada alguien que se haya destacado, porque como adolescente también tenía todos mis conflictos humanos, digamos, de qué es lo que quería hacer con mi vida. También trabajaba en ese momento, así que bueno, pero todo cambió cuando entré a hacer la especialidad. Ahí me empezó, bueno, también tiene que ver por ahí con cuestiones de madurez, ¿no? Empecé a ver que había un trabajo en equipo mucho más, que me llenaba a mí más como persona, digamos, y empezó a orientarme mis intereses, digamos, hacia este tema de cómo usar el conocimiento para, digamos, contribuir al desarrollo en general, ¿no? Y la licenciatura la hice en Pulvimetalurgia, la dirigió Esther Perpiñán, me acuerdo, y ahí tuvimos nuestra primera interacción con la industria, porque íbamos a algunos lados donde hacían extrusión de materiales, compactación también de materiales, y ahí me empezó a picar el bichito este de cómo usar los conocimientos para poder aprovechar el desarrollo industrial, digamos, cómo contribuir al desarrollo industrial. Después en el doctorado lo hice dirigido por Horacio Cáceres, con una beca del CONICOR, y con un trabajo en equipo muy, muy interesante. Todos los que estábamos en el grupo de ciencia de materiales, realmente era un momento que yo lo vivo con mucha alegría, lo recuerdo con mucha alegría, digamos. Y bueno, intentamos hacer nuestras primeras esfuerzos de extensión universitaria, y con ciertas frustraciones. No estaban las instituciones adecuadas para empezar a hacer eso. Hoy vemos que eso es mucho más fácil en la universidad. De ahí fue que caí en INVAP, digamos. Apareció la oportunidad de INVAP,
algunos del grupo ya de ciencias materiales ya se habían ido a INVAP y bueno, eso generó esta posibilidad de que yo entrara. Para decir algo también de la carrera, los profesores que recuerdo en todo el periodo fueron excelentes. Realmente, no solo por la formación o la instrucción, digamos, específicamente en física o en matemáticas, sino por cómo enseñaban a pensar, enseñaban a observar las cosas. Y bueno, eso realmente me sirvió muchísimo a la hora de mezclarme con un grupo de problemas y de personas que tenían formaciones distintas, más ingenieriles, más técnicas, digamos, y la formación específica en ciencias materiales fue de primera, digamos, ¿no? No sé si mencionar nombres porque realmente seguro que me voy a olvidar de alguno, pero empezando por, bueno, Bertorello, que era el responsable del área en ese momento, pero gente como Caretti, Arneodo, esos en el área. Bueno, y la formación primaria, profesores excelentes como Gleiser, Ramiti, Cristian Sánchez en la parte matemática. Estoy mencionando los que me vienen a la memoria, ¿no? Y en lo experimental, en lo observacional, no puedo no dejar de mencionar al Anfiloquio Villagra, que para mí fue un maestro, digamos, en todo lo que era experimental, digamos. Y bueno, una persona que también me ayudó mucho en todo lo que después fue mi carrera profesional fue los cursos que hice con Carlos Marqués, que él hacía un curso de electrónica para físicos excelente su calidad docente que tenía y calidad profesional. Pero bueno, ahí llegamos a INVAP. Y en INVAP empecé como especialista en ciencia de materiales. Trabajé en los proyectos más asociados a lo nuclear. Por ahí conviene echar acá que INVAP es una empresa que nace del núcleo nuclear. Parece redundante, pero a principios de los 70 había en el Centro Atómico Bariloche un grupo de física aplicada dirigido por el doctor Conrado Barotto, que después de un postdoctorado en Stanford descubre, o sea, él comparte la vivencia del inicio de lo que sería después el Silicon Valley. Y de ahí viene con la idea de generar este vínculo entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo productivo. Y es por eso que de ese concepto es que nace INVAP, porque se da cuenta de que ese tipo de proyectos productivos necesitan una estructura de empresa. No se puede hacer con la dinámica necesaria dentro de los organismos académicos o de investigación. Justamente una empresa que genere un vínculo entre esos estamentos y lo que sería la necesidad productiva, la necesidad industrial. Ahí aparecen los primeros proyectos, todos eran proyectos del área nuclear, y utiliza el concepto de sociedad del Estado. INVAP es una sociedad del Estado, su dueño es 100% la provincia de Río Negro, pero el control está de alguna manera compartido con el Estado Nacional, porque la tecnología a partir del cual nace INVAP es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, parte del control de la empresa se comparte con la Comisión Nacional de Energía Atómica desde sus inicios. Y desde sus inicios, el grupo fundador, Barotto, Héctor Otegui y otros, le impartieron a INVAP algunas características que hoy, cuando lo analizamos en su trayectoria, vemos que son valores fundamentales y que permitieron que INVAP llegara a lo que es hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es
que vivimos de lo que podemos vender. O sea, si hacemos algo útil, quiere decir que alguien está, alguien lo paga por tener. Entonces, no tenemos presupuesto ni de la provincia de Río Negro ni del Estado Nacional y vivimos de los contratos que logramos vender, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Obviamente al principio teníamos un mono cliente que era la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los 90 el presupuesto de la CONEA se redujo dramáticamente, lo cual nos hizo a nosotros también tener una reducción importante en ese momento de personal. Pero como todo problema tiene su lado de desafío, eso generó en INVAP dos cosas: una diversificación de las áreas y un mirar a cómo exportar más la tecnología nacional, de cómo generar valor también para el país exportando productos de alto valor agregado. Y eso de alguna manera se fue consolidando con el tiempo, y hicimos de esa oportunidad de pasar esa crisis de alguna manera una especie de modelo de negocio. Un modelo de negocio basado en el uso del conocimiento como materia prima, capaz de gestionar proyectos complejos que siempre tienen un riesgo tecnológico asociado, pero intentando que se cumplan los plazos, que se cumplan los costos, satisfacer a un cliente, de tal manera de después lograr que eso sirva como un escalón para nuevos desafíos, tanto tecnológicos como comerciales. Y eso de alguna manera queda bien ejemplificado cuando uno ve, por ejemplo, la historia de los reactores de investigación, que en el 78 se firmó con CONEA el primer contrato para un reactor de investigación, que fue el RA6, que está en el Centro Atómico Bariloche, habiendo, digamos, tomado la decisión de hacerlo en el país cuando se podría haber comprado. De hecho, ya estaba muy cerca todo el trámite para comprar un reactor a Estados Unidos, a General Atomic, y se tomó la decisión de usar la capacidad nacional para poder hacer el reactor. El reactor se hizo, aún hoy sigue funcionando con todo éxito, y nos sirvió esa inversión de conocimiento, vamos a decir, para después vender un reactor en Argelia, otro en Egipto, otro en Australia, en Arabia estamos construyendo otro, y a principios de este año ganamos el reactor de Holanda. En algunos de ellos, Egipto, Australia y el de Holanda, compitiendo con las mejores empresas del mundo en el área, ¿no? Y esto no es solo mérito de INVAP, es mérito de una cadena de valor que empieza en lo académico, sigue de alguna manera en los desarrollos de base, en este caso, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos que hizo la CONEA, y que de alguna manera nosotros, partiendo de ahí, hacemos puente a las necesidades que permiten generar un valor agregado importante para el país. Y no hablamos solo de tecnología. Cuando yo hablo de necesidades, va mucho más allá de satisfacer el conocimiento tecnológico, lo que sea. Te cuento una anécdota. Cuando fuimos a firmar el contrato de Holanda, para ellos ese era un evento muy importante también. Ellos ya tienen un reactor hecho por los ingleses que va a cumplir casi 50 años y que quieren reemplazarlo. Y ahí nos eligieron para poder hacer el nuevo reactor. Uno de los oradores de la ceremonia de firma fue un viceministro de Salud de Holanda.
Y él puso en claro muy bien el valor de esto. Y él decía, no se confundan, ustedes no están haciendo un proyecto tecnológico, están haciendo un proyecto de salud, porque este reactor va a generar la capacidad de poder hacer tratamientos a 30.000 pacientes por día. Entonces, esa expresión, digamos, que muchas veces uno en lo cotidiano no se pone a parar cómo la tecnología nos transforma la vida, ¿no? A las sociedades. Y para mí fue impactante en ese momento que uno estaba más pensando en los contratos, en la tecnología y todas esas cosas, decir, che, con esto también estamos modificando la sociedad, ¿no? En este caso, bueno, Holanda con ese reactor suministra más del 60% de las dosis necesarias para el tratamiento de Europa. En fin, digamos, para nosotros esto lo tomamos como una compasión, digamos, ¿no? Lo mismo que los proyectos del área satelital, digamos, que eso se puede ver claramente cuando tenemos lanzamiento. Ahora dentro de poco tenemos uno, este año, antes de fin de año posiblemente, cuando definan la fecha de lanzamiento, SpaceX, vamos a tener el lanzamiento del Saucon 1A, que es un satélite que estamos haciendo para la CONAE, también un desafío tecnológico importante que también tiene su impacto social debido a las aplicaciones que tiene de medición de humedad del suelo, de prevención de riesgos tipo inundación y otras cosas, donde uno, digamos, ve de vuelta ese ciclo virtuoso o esa cadena de valor que empieza de los académicos, pasa por los desarrollos de los organismos, de alguna manera se genera en un proyecto productivo y termina con un beneficio para la sociedad. Bueno, como eso podría hablar. Cuando uno piensa en INVAP, puede aventurar que es una realidad de la Argentina soñada, ¿no? Profesionalismo, coraje para enfrentar los tiempos adversos, pero también los tiempos prósperos, promisorios, prestigio internacional, resultados positivos. Y un poco la FAMAF también lo es en el ámbito académico, ¿no? Una de las facultades más prestigiosas de la UNC en las disciplinas que practica, la matemática, la física, la astronomía, la computación. Su proyección, su fama trasciende incluso las fronteras del propio país. Y uno puede recordar un poco lo que decía ese tecnólogo de la segunda mitad del siglo XX, tan citado, Jorge Sábato, y su triángulo, que según su teorización era la piedra basal de todo desarrollo, ¿no? La unión, la sincronía y la vinculación profunda, fecunda entre la academia, la industria, las empresas y el gobierno. Un poco me parece que ese triángulo se condensa en tu trayectoria personal. Y estamos ahora hablando del centenario de la Reforma, de un hecho histórico, pero la historia también encuentra su plenitud cuando se transforma en presente y en base guía para el futuro. ¿Qué le dirías vos a los jóvenes que a lo mejor se sienten inclinados para estudiar alguna de estas disciplinas duras, como se dice en la jerga, no del todo precisa, pero para que rápidamente nos entendamos, la física, la matemática, o a aquellos otros que ya están en ese camino y que, bueno, se les abren diferentes perspectivas, se les abre el mundo de la academia, que tiene su dinámica, sus tiempos, el mundo de salir a la industria, vos que pudiste transitar en ambos planos, en ambas esferas, en un país que no siempre es fácil para estas disciplinas y para la realización profesional en ella. ¿Cuál sería tu consejo, tu mensaje, tus preguntas para ellos? Buen tema, porque empecemos diciendo que la capacidad, la formación académica en la Argentina es de lo mejor. Nosotros, obviamente, intentamos
capturar, digamos, los profesionales de las distintas disciplinas. Nuestros proyectos son muy multidisciplinarios, tienen que tener una visión sistémica importante y tenemos, bueno, físicos, químicos, ingenieros mecánicos, software. Creo que todas las especialidades, inclusive las especialidades blandas, están representadas en la empresa. La calidad de la formación se ve justamente en el momento en que se arman los equipos multidisciplinarios, porque es a partir de la formación básica, la matemática, la física, de las distintas carreras, donde se puede generar un lenguaje común para poder entender que un mecánico entienda las necesidades de un eléctrico o de hasta una persona que hace software o que hace fluidos y cómo salir con la mejor solución a nivel sistema, el mejor reactor, el mejor radar, el mejor satélite, no la mejor solución para lo que yo hago. Entonces, el primer digamos, comentario que quería hacer es esto, ¿no? La calidad de la formación universitaria que tenemos en Argentina y que tenemos que poder ponerla en valor para el desarrollo del país. Lo segundo es que en un mundo donde la evolución tecnológica cada vez se acelera más, la especialización puede jugarle en contra, digamos. Necesitan tener la cabeza abierta y poder interactuar más con otras disciplinas, digamos. Y la formación de trabajo en equipo, a mí me gustaría ver cada vez más que la formación académica se vuelque más a trabajo en equipo. Y si fuera multidisciplinario, mejor. Porque esa es la realidad tecnológica hoy. No hay las soluciones o los grandes eventos tecnológicos involucran múltiples disciplinas. Y el tercer comentario, así personal, es la formación de las cosas blandas, la comunicación, poder sentarse a discutir y a escuchar lo que dice el otro, aún para un ingeniero, para un físico, para cualquier profesional duro, digamos, es esencial, porque todas nuestras actividades son actividades sociales y necesitamos poder también prepararnos para eso. Hace poco justamente me cargaban a mí porque, obviamente, yo soy físico, aunque muchos ingenieros no quieren reconocerlo, y me dicen, no, sos tan buen físico que ya casi pareces un ingeniero. Y ahora me están diciendo otra cosa, me dicen, cada vez te pareces más a un sociólogo, porque realmente para gestionar la empresa hay que tener mucha percepción justamente de los aspectos sociales, de los aspectos humanos, digamos. La tecnología es, si se quiere, una herramienta, pero para el desarrollo humano. Entonces, el tercer mensaje, ya perdí la cuenta, sería eso. Tienen que incorporar capacidades blandas, digamos, al desarrollo de la ciencia. Y el cuarto comentario que me gustaría hacer es el tema de la articulación. Yo veo en la Argentina que tenemos muy buenas capacidades académicas, muy buenas organizaciones como la CONEA, la CONAE, el INTI, un montón de organismos que tienen capacidad de desarrollo. Obviamente que están los gobiernos, el Estado, digamos, la industria. Necesitamos articular más. Necesitamos articular más y percibirnos todos no como algo separado, sino como parte de una cadena de valor que
que le hace bien no a una de las partes, sino al todo, que es el país, ¿no? Entonces, que nuestras decisiones individuales, aunque sea que estemos trabajando en un proyecto, en un trabajo especial, tengan en cuenta que tiene que haber, eso tiene que hacer crecer al país, digamos. Esa visión sistémica de cómo contribuyo yo con mis decisiones en crecer al país tiene que estar presente en nuestras decisiones del día a día para que justamente contribuyamos a esta articulación y ganemos en valor todos, ¿no? Vicente, para ir cerrando, vamos a cerrar con una última pregunta que la voy a hacer al término del cierre, para que sean tus palabras las que concluyan esta grata charla. Antes de eso, bueno, nuevamente, infinitamente agradecidos. Sabemos que hiciste un desvío en tus trayectorias que te llevan por varios lugares del mundo y por Argentina para estar hoy con nosotros, así que no ha sido poco tu esfuerzo. Enormemente agradecido para los amigos y amigas que nos han acompañado, algunos antiguos compañeros y colegas. El Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba y el Decanato de la FAMAF te hace entrega de un pequeño souvenir de este día. Y para cerrar la ocasión, mientras develás el misterio del presente, te hago una última pregunta muy personal. Citaste recién a SpaceX, que va a poner el SAOCOM, el satélite del que hablabas, en el espacio. SpaceX fue fundada por un empresario muy mediático y emblemático hoy en día, el norteamericano Elon Musk. Él es sudafricano, pero su trayectoria profesional está allá. Vos lo conocés personalmente. Elon Musk tiene un sueño, que es ser el precursor en llevar una colonia permanente a Marte. ¿Cuál es tu sueño profesional pendiente? Wow. Necesitamos tener utopías. Yo creo que las utopías son aquellas cosas que nos hacen caminar y en el camino descubrir que tenemos más potencial. Mi sueño sería ver una Argentina que hace de la gestión del conocimiento una fuente importante de su crecimiento, que hace de la articulación, del trabajo en equipo, de todas las áreas que de alguna manera gestionan y usan conocimiento, la herramienta principal para la evolución del país. Y en lo que podamos contribuir, insisto, a veces INVAP tiene la chapa, por decirlo de una manera, pero atrás de INVAP somos conscientes que hay mucha gente, no solo del sector académico, también en el área de las pymes, que contribuyen a que nosotros aparezcamos en algún diario, que ganemos un contrato o que recibamos algún premio o cosas por el estilo. Nos consideramos una herramienta para el desarrollo del país. Y bueno, mi sueño es cada vez crecer más en esa línea. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias.